Hola amigas y amigos, soy Miguel de Jugar o No Jugar y en el vídeo de hoy os voy a hablar de 3 juegos que a mí me sorprendieron porque me resultaron algo innovadores. Bienvenidos a Jugar o No Jugar, pero no jugar no es una opción. Hace tiempo subí en un vídeo que tenía que tener un juego para que yo me lo comprara y una de las características que tenía que tener es que me sorprendiera, que tuviera algo distinto al resto de los juegos, porque yo creo que estamos en una época en la que prácticamente todos los juegos que van saliendo se parecen unos con otros y rara vez sale alguna cosa que digas, ostras, esto es nuevo para mí. Así que yo voy a intentar explicaros 3 juegos que al menos, no es que hayan inventado nada, pero a mí por lo menos me resultaron sorprendentes. El primero de ellos es Dice Force. Dice Force es un juego del año 2017, es un juego de una dureza de 1,97/5, es un juego de 2 a 4 jugadores, de 45 minutos de partida y de 10 años o más. Es un juego que está ambientado en el universo de Seasons, que está formado por Dice Force, Lost of Seeded y Seasons. Y es un juego del que ya os pudimos hablar un poquito en el Tag del Zodíaco. Digamos que en este juego, ¿qué tiene de novedoso? Pues en este juego es un juego en el cual vamos a crear dados. Estamos acostumbrados a lanzar dados, a utilizar dados como trabajadores, pero es el único juego, al menos que yo conozco, que creamos dados. ¿Cómo va este juego? En este juego se supone que los dioses, hay unos dioses mitológicos que están aburridos y deciden organizar una especie de torneo en el que varios guerreros, en este caso los jugadores, competirán para ser el que más puntos de gloria tenga y por tanto convertirse en un semidios. Bajo esas premisas se nos presenta este Dice Force. Es un juego en el cual pues prepararemos un tablero central donde pondremos unas cartas que el juego llama cartas de hazañas heroicas. Y el juego, la verdad que es un juego bastante sencillo. El juego va a durar diferentes rondas en función del número de jugadores. Si somos 2 o 4 jugadores durará 9 rondas y si somos 3 jugadores durará 10 rondas. Y es un juego de colocación de trabajador, solo hay un trabajador. En el turno lo primero que vamos a hacer va a ser lanzar los dados y obtener unas recompensas. Podemos obtener oro, podemos obtener puntos de gloria o puntos de victoria, podemos obtener recursos lunares o recursos solares, avanzando en cualquier caso en nuestro tablero de personaje. Una vez que se ha hecho eso, lo siguiente que se hace es, si en turnos anteriores hemos conseguido cartas de hazaña, podremos activarlas, y por último lo que hacemos es una posible acción de 2, o bien forjamos una cara de dado, pagando una cantidad de oro, quitamos una cara del dado y cogemos otra, con la intención de obtener más recursos, de obtener habilidades, de obtener más oro para poder comprar mejores cartas, de obtener puntos de gloria, o bien pagando o bien recursos lunares o bien recursos solares, o incluso ambos podremos comprar o cumplimentar cartas de hazaña. Esas cartas, algunas no te van a dar puntos y te van a dar habilidades, otras solo te van a dar puntos y otras te van a dar una mezcla entre puntos, habilidades o recursos. Así iremos jugando un total de, como decía, de 9 rondas si somos 3 jugadores y de 10 si somos 2 o 4 jugadores, y el jugador que más puntos de gloria tenga será el ganador. Así que es un juego que, como os decía, lo que aporta es que forjamos las caras de los dados, no como en otros juegos que digamos que las caras ya nos vienen puestas. El siguiente juego del que os voy a hablar es Cat in the Box. Cat in the Box es un juego del año 2022, es un juego de una dureza de 2,01/5, de 2 a 5 jugadores, aunque cuanto más brilla es a 3, 4 o 5 jugadores, de 20 o 40 minutitos por partida y de 13 añitos o más. ¿Qué tiene de novedoso este Cat in the Box? Juegos de bazas hay muchos, pero al menos que yo haya visto, este es el único en el que las cartas no tienen ningún color, no tienen ningún palo y a su vez los tienen todos. Digamos que en este juego se van a jugar tantas rondas como número de jugadores y hay cartas numeradas del 1 al 9. En función del número de jugadores se podrá quitar algún número. Se van a barajar todas las cartas. Todos los jugadores recibirán una mano de cartas y descartarán una de las cartas que han recibido. Y luego, como todo juego de bazas, el jugador inicial sacará una carta, el siguiente otra, el siguiente otra, el siguiente otra, etcétera, etcétera.
Es un juego de apuestas, es un juego en el que tenemos que adivinar el número de bazas que nos vamos a hacer. Pero a diferencia de otros juegos, como puede ser el Skull King, no puedes elegir el número de bazas que te dé la gana. Puedes elegir 1, 2 o 3 si estás jugando a 4 o 5 jugadores y 1, 3 y 4 si estás jugando a 3 jugadores o 2. Entonces, como os decía, cada jugador lanzará una carta. ¿Qué tiene de peculiaridad? Cuando tú lanzas una carta, digamos que el juego viene con una especie de tablerito, una especie de cuadrado, donde vendrán los posibles colores del juego, que hay rojo, que sería el equivalente al pinte, azul, amarillo y verde. Tú colocarás un cubito en cada uno de esos colores. Cuando el jugador inicial lanza una carta, dirá de qué palo es. Por ejemplo, si yo lanzo un 3, puedo decir que es un 3 amarillo. El siguiente jugador lanzará otra carta y tiene dos opciones. O bien jugar una carta y decir que es amarilla, en cuyo caso pues tira una carta y ya está. O bien decir que es una carta de otro color. Si dice que es una carta de otro color, se quitará el cubito del lado amarillo porque lo que nos está anunciando es que ya no tiene cartas amarillas. En ese caso podrá utilizar una carta de cualquier color o una carta del pinte, que el pinte es el color rojo. Una vez que todos hemos jugado nuestras cartas, alguien se llevará la baza y procederá a ser el siguiente jugador en lanzar. Cada vez que una persona juegue una carta, y aquí viene otra parte de la novedad, colocará un cubito en un tablero adyacente poniendo el cubo en la carta que ha jugado. Es decir, como yo decía en el ejemplo, si yo cojo un 3 amarillo, colocaré mi cubito en el 3 de color amarillo. Así iremos jugando un determinado número de rondas, de tal manera que iremos colocando nuestros cubitos en las cartas que vayamos jugando. ¿Cuándo acaba la ronda? La ronda puede acabar de dos maneras. Cuando nos queda una sola carta, en cuyo caso se descarta, es decir, que podremos descartar una carta al principio de la ronda y al final de la ronda. En ese caso procederemos a la fase de puntuación, que se puntúa de la siguiente manera. Cada jugador se puntuará las bazas que acierte, independientemente de que falle alguna. Eso también es distinto con respecto, por ejemplo, a Skull King. Y también, en el caso de que haya acertado el número de bazas que se ha hecho, nos iremos a ese tablero adyacente que habíamos dicho, donde íbamos a ir colocando cubitos mostrando las cartas que íbamos lanzando, y miraremos el grupo de cubitos adyacente más grande y nos puntuaremos. Puede ocurrir que el juego termine de otra manera distinta. Puede ocurrir que se produzca lo que el juego llama una paradoja. Una paradoja puede ser un momento en el cual tú ya no puedes poner porque no te quedan cartas, porque las cartas que se supone que podrías jugar ya se han jugado. En ese caso, el jugador que haya producido la paradoja no solo no se puntuará las bazas, sino que se puntuará las bazas que haya hecho en forma negativa. Por ejemplo, yo dije que me iba a hacer 2 bazas, me las he hecho, pero he producido el final de la ronda por una paradoja, me llevaría menos 2 puntos en bazas. Y como decía, así iremos jugando un determinado número de rondas, tantas como jugadores haya, y el jugador que más puntos de victoria tenga, pues será el ganador. Es un juego muy innovador, es un juego de bazas que tiene 2 juegos en sí, uno las bazas y otro el minijuego de la adyacencia en el otro tablero, que a mí me parece uno de los mejores juegos de bazas que hay, sin duda. El siguiente y último juego del que os quiero hablar, que probablemente sea el menos novedoso de todos, se llama Snowdonia. Snowdonia es un juego del año 2012 de una dureza de 2,99 sobre 5, de 1 a 5 jugadores de 10 años o más y de 30 a 90 minutitos. Es un juego de colocación de trabajadores donde representaremos distintas compañías ferroviarias que trataremos de organizar el ferrocarril en el monte de Snowdonia. ¿Qué tiene de novedoso o de raro o de peculiar este juego? Para mí tiene 2 cosas. La primera es que para poder tender vías de tren tenemos que quitar escombros. No soy una persona que sea muy aficionado a los juegos de trenes, pero normalmente en los juegos de trenes que yo había jugado eso no había pasado nunca. Y lo que más gracia y es la razón por la que le he metido en este vídeo, digamos, es porque por primera vez en un juego, en un euro que no sea de carreras, el tiempo que vaya a hacer repercute a la hora de jugar. No podremos hacer las mismas cosas si durante el día llueve, hay niebla o hace sol. Y eso le da una chicha y una gracia al juego diferente a otros tipos de colocación de trabajadores. ¿Qué podemos hacer en este juego? Vamos a ver. En este juego hay varias acciones posibles. La primera de ellas es lo que se llama almacenar. ¿Qué podemos hacer?
nos permitirá coger los recursos que hay en este juego, que en este caso son piedra, carbón y mineral. Otra cosa que podemos hacer es excavar. Excavar es quitar escombro con la intención de luego poder meter las vías del tren. Aquí es donde decía que según el clima que vaya a hacer, podremos quitar más o menos escombro, incluso podremos no quitar escombro si, por ejemplo, hay niebla. Si hay niebla, no podremos quitar escombros y, por tanto, no podemos colocar los trabajadores en esa localización. Otra cosa que podremos hacer será ir al taller, donde podremos convertir el escombro en piedra y las piedras las podremos convertir en barritas de acero. Tanto las piedras como las barritas de acero nos permitirán obtener puntos de victoria al final de la partida en diferentes tipos de localizaciones. Otra cosa que podremos hacer será tender vías. La capacidad de tender vías también vendrá determinada por la climatología y al igual que decíamos en el escombro, si por lo que sea hay niebla, tampoco podremos tender vías. Así que cuando hay niebla la cosa está mucho más chunga y no podremos hacer todas las posibles acciones del juego. Otra cosa que podremos hacer es construir. Podremos construir trenes que nos darán puntos de victoria al final de la partida y nos darán habilidades especiales, o podremos conseguir puntos de victoria si entregamos diferentes tipos de recursos en unas cartas que hay a lo largo del tablero que nos dan puntuación. La penúltima cosa que podremos hacer es ir a la oficina donde podremos conseguir cartas de contrato que nos darán puntos de victoria al final de la partida. Digamos que hay dos tipos de cartas de contrato, una que nosotros las vamos cogiendo en esta oficina y otras que son vistas, digamos, a lo largo de las vías del tren. Y por último podremos mover nuestro peón, que en este caso se llama agrimensor, avanzando de estación en estación para conseguir más puntos de victoria. Al final el juego termina cuando se haya hecho el último tramo de vía y el jugador con más puntos de victoria será el ganador. Como digo, es un juego de colocación de trabajadores como tantos otros, pero el hecho de que en función del clima haya distintas localizaciones en las cuales yo no puedo colocar, le hacen ser un juego bastante entretenido y que si podéis echarle un ojo, a lo mejor no lo teníais en vuestro radar. Y básicamente esto es lo que yo quería, de los que yo os quería hablar hoy. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, dadle al like y suscribíos. Si el vídeo os gusta, podré hacer más vídeos con juegos de este tipo, pero no quería poner más de 3 juegos porque me parecía que podía ser un vídeo excesivamente largo. Así que nada, pues esperemos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta aquí jugar o no jugar. Ahora puedes suscribirte o no hacerlo. Pero no hacerlo es una opción más aburrida.